Bueno, eh, somos Alejandro y Alice. Nosotros fundamos el Instituto de Expansión de la Conciencia Humana hace mucho tiempo, fines de los años 90, ya 97 me parece. Y trabajamos en psicología con grupos, en el postítulo, en distintas ciudades, trabajamos juntos antes, en todos esos lados. Y en algún minuto tú te alucinaste con la astrología. Vamos a llegar a eso, pero eh, por lo que yo recuerdo, que no tengo para nada la misma experiencia tuya, o sea, antiguamente lo que uno sabía de astrología y lo que la gente, quizás mucha la gente sabe todavía, es lo que aparece en los diarios, que lo que le pronostican al signo Leo, al signo Géminis, digamos, en un mes determinado, que ya sabemos a esta altura que es una aberración, pero digamos que vamos a ir más en detalles, pero en eso. Pero eso es lo que yo tenía como referente de la astrología. Y en los años, segunda mitad de los años 70, que yo trabajaba con Gonzalo Pérez, que probablemente tú también lo vas a mencionar, hay muchas cosas que se van a ir aclarando a medida que hablamos. Él me hizo la carta, me preguntó un par de cosas y yo era muy introvertido en ese tiempo. Y en algún minuto me pidió hablar de lo que había visto y la verdad que el resultado fue muy asombroso porque me habló de cosas que yo creía que eran muy secretas mías, digamos, que nadie podía darse cuenta, en fin, esas cosas que eran invisibles, etcétera, pero de alguna manera solo con un par de datos él lo sabía y eso para mí fue como alucinante, como descubrir que tanto era posible a través de la astrología. Esa fue mi experiencia y después, bueno, te conocí a ti, digamos, y me empezaste a decir cosas también y me sigues diciendo cosas todos los días de qué es lo que pasa y cómo están los astros y un montón de otras cosas. Eh, entonces, si pudiéramos empezar con lo básico, porque lo básico que tú haces, digamos, además de cursos para astrólogos, ¿no es cierto?, son las famosas cartas, la carta astral, digamos, lo que llaman malamente el horóscopo, supongo, digamos, porque la- lo esencial es la carta astral. Si puedes hablar básicamente, o sea, muy en general de eso, qué es lo que es. Eh, eh, a ver, antes una aclaración, ¿ah? Cuando hablamos de horóscopo, no es que eso sea como atrás Satanás, ¿ah? Porque hay una manera de llegar a eso que tiene una metodología y que tiene un trasfondo que hoy día conocemos más, que estuvo un poco como no tan claro hace unas décadas. Y el problema con los horóscopos en los diarios, la verdad es que no tiene que ver con que sea una versión menos elegante de la astrología, sino que está elaborado, y lo sé por alumnas mías de astrología que son periodistas y que han trabajado en diarios importantes, que se lo encargan a cualquier persona, a cualquier periodista que no sabe astrología, Yeah. y entonces, por ejemplo, hace una encuesta entre los periodistas que están en la misma sala. Oye, aquí quién es Cáncer, quién es Tauro, cómo está tu semana, y redactan. Entonces, no siempre, ¡Qué chiste! no No siempre sabía eso. hay un astrólogo detrás de esos horóscopos. Por supuesto, esos horóscopos semanales, mensuales, no logran abarcar o dimensionar la individualidad o esa cosa única de cada persona, que eso sí está en cada carta. Pero sí puede hablar de una cierta generalidad que a la gente podría, no a todos, pero a algunos podría hacerles sentido. De hecho, hay astrólogos que trabajan en diarios en Estados Unidos que son muy brillantes y que mezclan cultura con lo que puede salir desde el horóscopo. Entonces es como aclarar eso nomás, que no necesariamente es como una versión menos elegante, Pero ¿no? suele serlo. Suele serlo por Claro. estas otras cosas. Eh, la carta es el cálculo,
en el fondo que responde a hora de nacimiento, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, que nos da una particularidad especial de cómo se ve el cielo desde ese particular lugar y a esa hora, ¿no? Entonces, tanto el cielo que vemos, que llamamos que está sobre el horizonte, como el que no vemos. Entonces, trabajamos con algo que algunos astrólogos hoy día llaman el zodiaco de las direcciones, porque estamos trabajando con un zodiaco que tiene que ver con dos momentos que son los equinocciales y otros dos momentos que son los solsticios, y desde ahí se va ordenando todo este zodiaco, ¿no? Pero al ordenarlo, al proyectar cualquier cosa que nosotros estamos viendo en el cielo hacia ese zodiaco, que es más difícil de explicar, pero al proyectarlo hacia allá, entonces lo que hoy día hacemos, que se llama la astrología tropical, es interpretar eso como un símbolo, una correspondencia, una sincronía entre eso que está en ese momento con todo lo que nace en ese momento. Sea un ser humano, sea un animalito, sea un vegetal, tiene como el sabor de ese momento. Es como cada vino, cada viñedo tiene el sabor de la estación y del momento en que fue cosechado, en fin, es un poquito esa la idea en simple. Yeah. Y eso que es simple. O sea, finalmente tengo la impresión, por lo que he visto en la carta, es que va mucho más allá que uno sea Leo, Cáncer o qué sé yo, o Géminis, ¿no es cierto? Sino que te muestra dónde estaba cada planeta importante, ¿no es cierto? Además han agregado otro últimamente, ¿no es cierto? En el cielo en el momento que tú estabas naciendo. Sí, y el que sistema eso, solar, digamos, exacto, poniendo eso, la Tierra al centro. exacto, y que eso determina supuestamente, o por lo menos da una atmósfera dentro de esta sincronía que tú señalas, Sí, digamos. sí, es una buena palabra la atmósfera. Ya, ok, o sea, ahí eso es más simple. Más en Es lo que simple. tú dijiste. Sí, más en simple. Ah, Es una atmósfera, es un sabor, podríamos decir también, como el ya. sabor del momento. Tal vez también podamos pensar en un, o podemos pensar en en como un significado, que también hablamos de arquetipos, como los significados arquetípicos que están reflejados en ese sabor, en ese momento. ¿Qué utilidad? O sea, yo incluso llegué a decir en la televisión, digamos, cosa que me valió reprobación de mis colegas, digamos, que la carta astral, digamos, era más precisa que algunos test psicológicos, digamos. Y mi experiencia es que es más precisa, que te habla de cosas muy agudas respecto a la función, respecto a las cosas que se mueven dentro de una persona. ¿Qué utilidad le ves tú, digamos? ¿Cómo sientes tú que beneficia a la gente que tú le haces la carta? Igual creo que hay distintas formas de aproximarse a la carta y de mirarla. Entonces mi aproximación tiene mucho que ver con que sea psicóloga. Claro. Y como la utilidad que le puedo encontrar tiene que ver con que vayamos yo y la persona que está consultando como descubriendo el significado que ahí aparece. Yo puedo partir diciendo lo que veo, cómo interpreto lo que hay ahí, por supuesto basándome en algo que existe, que se llama la astrología psicológica, y puedo interpretar desde ahí, pero lo que me gusta es cuando llegamos a la conversación y siempre, o trato siempre de decirle a la persona que eso está reflejando los caminos o la percepción que a veces adquirimos, los caminos por los que tenemos que transitar, los desafíos por los que tenemos que pasar, las capacidades o potencialidades que están ahí y que a veces ocupamos y no ocupamos. Y
y que en el fondo en esa conversación yo puedo mencionar parte de esos caminos o puedo mencionar parte de esos significados que están ahí, pero nunca tengo idea de cómo se lo está viviendo la persona, qué está eligiendo en base a eso. O sea, esa es la libertad de la persona. Esa es la libertad, ese es el libre albedrío de la persona y entonces desde ahí se puede entablar una comunicación muy rica, muy profunda, porque efectivamente uno va más allá del personaje o el rol o la persona que está ahí, sino que uno va a veces mucho más al fondo de temas que la persona lo siente más íntimo, más sensible, más esenciales. No me ha tocado como que tantas veces como que yo diga algo tan revelador que la persona como que desconocía de sí mismo, al revés. Es como que voy mencionando cosas o temas más que cosas, temas que resuenan con la persona. Entonces la persona se va identificando y al hacer como una interpretación que va uniendo todo eso que está ahí, va adquiriendo sentido, la persona se va sintiendo con una cierta orientación, puede entender también como ciertas decisiones que ha ido tomando o hacia dónde va como la micro, ¿no? Hacia dónde van las cosas. Y en general tengo la suerte que me toca gente, muchas que vienen por el postítulo, otros que vienen ya que se han hecho cartas antes o que me han estado leyendo o han estado leyendo otras cosas que tienen que ver con astrología y autoconocimiento. Entonces no hay gente que esté tan despistada. Rara vez me toca alguien así. Eh, y en el fondo, más que curiosidad, es unas ganas y una motivación de conocerse. Entonces, en ese sentido me ha tocado, no sé si es suerte, yo creo que tiene que ver también con que sea psicóloga. Si es mejor o no es mejor que otras pruebas psicológicas, es distinto. La forma de interpretar es distinta y ahí sí que importa quién está interpretando. ¿Ah? Me pasa de repente que me han dicho que se leyeron la carta y que no entendieron nada. Eso puede responder al momento en que se la leyeron, en cómo fue que llegaron al astrólogo, eh, pero, pero también tiene que ver con los astrólogos, o cuánto saben, o cuánto se contactan con la persona que está al frente. La mayor parte de los astrólogos, al menos los chilenos que yo conozco, que tengan trayectoria, estamos la mayoría de acuerdo en que la persona no es la carta. O sea, la carta refleja, es un mapa y refleja ese sabor del que hablamos y esos caminos y esos desafíos, pero no es el individuo es mucho más rico, es único y tiene un nivel de conciencia y tiene un nivel de desarrollo y de madurez que uno tiene que tomar en cuenta. Uno de los temores y prejuicios que la gente a veces tiene es como que esto es determinista, como que no quieren saber su destino. Y bueno, por supuesto ya sabemos a esta altura que no es así, sino que de alguna manera la carta le da un marco, le muestra desafíos, le muestra oportunidades. Y tal como tú decías, yo no sé cómo la persona está reaccionando a estas situaciones. Conozco las situaciones a que se enfrenta, pero no sé, no es su libertad cómo va a reaccionar. ¿Me entendí bien? O sea, eso es un poco lo que está mostrando la carta. Sí, es su libertad cómo va a reaccionar. Ahora, si hay un destino o hay una fatalidad, yo creo que Jung lo decía bien en términos, no voy a parafrasearlo así como exacto, ¿no? Pero es como, en el fondo, si desconocemos algo de nosotros mismos, tiende a aparecer como destino. ¿Ah? Es como son parte de los principios de cómo opera el inconsciente y este fenómeno también de sincronía. Entonces, muchas veces nos ocurren un montón de cosas que no estamos conscientes y entonces se nos repiten y eso, bueno, en el psicoanálisis también es parte de los principios.
Me acordé, digamos, cuando recién nos conocimos, que tú me hablaste de un incidente que para mí era horrible, digamos, y me hablaste de la conjunción Venus-Plutón y que tenía un efecto determinado. Y yo sentí que era, que era como me hubieras leído el alma, de verdad. O sea, fue muy profundo, fue muy impresionante. Entonces, creo que ¿qué me dices tú de esas sorpresas? Porque de alguna manera, ¿qué es lo que uno se encuentra? Uno se encuentra como siendo reconocido o visto, digamos, en cosas que uno de verdad eh, no ha logrado asimilar, no ha logrado integrar, o en esto que por lo menos yo me he sentido raro, distinto, etcétera, digamos. Entonces, hay ciertas cosas que como que todavía los tengo un poco como no asumida. Entonces, eso fue en ese momento así como cresta, o sea, esto estaba no destinado, o sí destinado, o como me lo viví fue distinto, digamos, pero fue, fue importante que me lo dijera. Y en ese minuto ni siquiera te habías dedicado a la astrología, o sea, era algo que tú recién tenías, digamos, recién tenías como en el horizonte. Este mapa y este lenguaje tiene la virtud y yo creo que seguimos discutiendo como por qué será, ¿ya? Mm, Que este lenguaje puede retratar ciertos hitos del camino de cada persona, de cada mm, individuo. Entonces, mm, cuando yo te comenté sobre Venus-Plutón, bueno, esos son hitos en el camino tuyo, mm, eh, mm. que lo comparten otros, que Sí, claro. hayan nacido con esa conjunción, eh, pero lo podemos retratar y, y ese hito cada quien lo va resolviendo desde ese lado único que Mm, tiene. mm, Eh, es ahí donde cuenta el individuo, ¿no? mm, O mm, sea, el astrólogo puede hablar de esos hitos, todos podemos ponernos de acuerdo respecto de más o menos de qué significan esos hitos, pero eh, no quita en ningún sentido el mérito de cómo cada uno puede hacer conciencia de eso. Y eso que te pasó, como de sentirte reconocido, es lo que tiende a pasar cuando uno hizo conexión con la persona, cuando lo interpretó de manera inteligente, sutil, eh, o de una manera que fuera respetuosa ujú, y que tome en cuenta la historia de la persona mm, y entonces, claro, resuena. mm. Ahora, resuena como un desafío, resuena como un hito. eh, a veces hay personas que preguntan, bueno, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo un poquito como que resuelvo rápido ¿Cuál es la esto? receta? ¿Cuál es la receta? Y una de las cosas que van aprendiendo los astrólogos y los estudiantes de astrología es que todo está conectado en ciclo, entonces también necesitamos una cierta madurez para entrar a Mm, veces en algunos de esos hitos y que muchos de ellos tienen que ver con que podamos desapegarnos mm, o actitudes como aceptación, ¿no? mm. O tomar simplemente conciencia. Todo eso suena muy fácil, pero son procesos y Sí, lo claro. sabemos porque hemos trabajado Mm, con gente tanto tiempo. mm. Entonces no es una cosa que va a resolver el astrólogo. El astrólogo tiene la virtud de decir simplemente qué hitos, qué puede, y también de tal vez de señalar un punto que es bien importante, que tiene que ver con que las cosas tomen una cierta dirección o que nos dirijamos hacia un cierto espectro de experiencia donde podamos, al dirigirnos hacia allá, como realmente abrir la puerta de ese potencial que somos, ¿no? Mm, mm. Entonces es como que eso, no es una terapia, es Sí, claro. simplemente el poder mencionar
Y sí, o sea, está toda esa discusión destino. A mí me gusta una versión que se la escuché a no se la escuché, se la leí a un astrólogo que es Robert Hunt, que es bien conocido dentro del mundo de la astrología. Y él mencionando como discusiones de lo que se llamaba la astrología helenista, o sea, muchísimos siglos atrás, menciona una discusión filosófica en que dice, bueno, en algún minuto se definió fatalidad, destino y providencia, y la fatalidad es haber nacido en una familia X, tener los genes, haber nacido en un país, tener una cultura, que es algo que no podemos escapar. El destino son todos aquellos elementos, y ahí es bastante parecido a lo junguiano. El destino es como todos estos elementos que desconocemos y que de repente se nos presentan, y que son oportunidades, y que ahí está un poco nuestro libre albedrío. Y la providencia es un llamado, es un llamado más poderoso, es más esencial, que también implica elegir, y que nos libera un poco de este destino, nos libera de esta ignorancia que es el destino. Entonces, esa definición me gusta cuando estamos hablando como que está tan destinado o que tan no. Yo te he visto, bueno, yo estuve en tu ceremonia de graduación, digamos, yo te conozco en toda tu carrera de psicóloga. Te he conocido asesorándote, asesorando alumnos en práctica en psicología, haciendo terapia mucha, grupal, individual, muy entusiasta con todas esas cosas. Incluso tuviste un periodo de psíquica, digamos, porque por supuesto lo tienes en los genes, con el tanto escorpión y todo eso. Pero en algún momento te apasionaste con la astrología, digamos, y empezaste a leer a Pitágoras y a Jung y a Groff y a esta persona que trabaja con Groff, digamos, que lo entusiasmó a él, de hecho, no me acuerdo su nombre. Bueno, si pudieras contar un poquito cómo te fuiste apasionando, porque yo te recuerdo un verano que simplemente estaba alucinada con el tema nomás, y que estuviste como 3 meses sumergida en libros y rescatando cosas, y que era muy entretenido verte en eso, como tan apasionada justamente. Y desde entonces, bueno, no has parado. Desde que estudié con Gonzalo Pérez, la astrología siempre ha estado, ¿no? Claro, en dosis mucho menos, no sé si dosis menos apasionada, no sé cómo llamarlo. Más distribuido. Más distribuido. Estaba en la consulta, leía cartas. No era mi ocupación principal, era parte de lo que podía pasar. Pasaba que de repente me venían a ver familias enteras o a partir de alguien que recomendaba a los amigos, pero nunca me llamé a mí misma astróloga. Y no me habría atrevido, la verdad. Es una cosa que no sentía que era grande ese nombre, o que no me surgía. Y en un minuto, que es un minuto especial astrológicamente, fue como, Qué coincidencia. como a los 38 años, 39 casi, que de repente en un viaje de Santiago acá a Curacaví, me puse a pensar qué es lo que más me encanta o me gusta o sé hacer bien. Y no es que no me guste la terapia, o no es que no me gusten otras cosas, pero ese lenguaje siempre era un lenguaje interno que yo lo conversaba conmigo misma. Y de repente dije, ¿y si yo hiciera clases de esto? Y es como que lo vi posible.
Pero no me atreví. Mm. No me atreví y ahí es donde tú me viste tomar tantos libros y estar sumergida porque no me sentía preparada. Eso es parte ya, no necesariamente de la astrología, eso es parte de mi personalidad, como no sentir que estoy lista. Y, y a medida que retomaba cosas o elementos o temas, sobre todo de la historia de la astrología, me fui emocionando y emocionando y también del cielo. ¿Ya? Bueno, yo creo que eso fue lo que yo vi, digamos. Sí. Los elementos astronómicos y como acá tenemos un cielo que antes aún más, hace tantos años atrás era aún más limpio, menos contaminado, había menos luces alrededor. Y entonces, nada, me empecé a fascinar, empecé a sentir esa conexión de miles de años, del desarrollo también y del conocimiento y del desarrollo del pensamiento de los seres humanos, de los primeros astrónomos y astrólogos, de esa integración preciosa que había antes en la antigüedad, que era como que todas las ciencias eran una sola cosa, no estaban separadas, no eran estos cubículos. Y me sentí sumamente conectada con eso, pero sentía que tenía que tener un permiso, que no era llegar y enseñar. Y me emociona. Y ese permiso, Era un permiso que tenía que venir, no sabía si de un sueño, de un interno, como un sí. Y de repente sentí que ya, había permiso. que había permiso y que tenía que ver con ese sentimiento de, de honrar. Honrar un conocimiento, una tradición. Honrar, sí, sí, una tradición, un conocimiento. Bueno, fue un privilegio observarte en ese tiempo. Ahí me atreví a hacer un primer intento, un taller que fue más corto, porque todavía no me atrevía a hacer un curso de formación. Y, y después ya tomé un curso que duró 2 años, que fue el primer curso largo de formación larga y que fue el 2008, que lo pasé muy bien. Creo que debo haber cometido 1000 errores, pero, pero fue un estímulo tan importante como transmitir este sentimiento que yo tengo todavía por la astrología. No termina de sorprenderme, no termina de encantarme. Sí, ese Yo, todavía que tú pones para nada, o sea, estás todavía fascinada. sí, Yo te veo mirando estrellas y saliendo unas horas increíbles a mirar el cielo. sí, sí. Me encanta, me encanta. Es un lenguaje para... Es un lenguaje en que uno conecta distintos hechos, conecta distintas experiencias internas y no lo ocupo como una explicación racional, sino que me encanta la habilidad de poder mirar esta magia de cómo conectan hechos y que aparentemente no tienen conexión. Aparentemente, claro. Pero sí tienen en el significado, entonces es un lenguaje muy bonito y también lo he visto en alumnos míos que cuando se fascinan con la astrología no paran. Es como algo que necesita una cierta pasión para continuar porque no para. Es complejo además, digamos, o sea, yo te he visto, o sea, he visto a la gente frustrarse porque hay cálculos matemáticos y una serie de cosas que claro, no es lo que ellos buscaban pura magia nomás, fácil.
Sí, están esos cálculos matemáticos que hoy día los salva cualquier cantidad de software y de todo tipo de herramientas y apps. Así que es menos frustrante en este minuto. Eh, pero, pero tiene siempre, es que hace un tiempo también se empezó a recopilar como todo lo que tiene que ver con una astrología que se había perdido, que es la astrología tradicional o helenista, la que se ocupó hasta que Galileo Galilei está él mismo calculando sus propias cartas. Eh, y, y entonces ha habido como un giro ahí, y que entonces vienen nuevas herramientas, nuevas cosas, nuevas luces. No, la vida de uno no da para aprender todos los tipos de astrología. Eh, pero, pero admiro como a quienes han transitado por ahí, que han ido recopilando esta tradición, y yo he definido que mi lugar tiene que ver con esta astrología psicológica y con el desarrollo personal, y así seguirá, pero me fascina, siempre estoy aprendiendo algo nuevo de alguien, y también tal vez esa sea una característica de algunos astrólogos, que es como que nos gusta estudiar o nos gusta conocer o nos gusta aprender. Es como... ¿Quieres agregar algo más como para dar a conocer un poco lo fundamental? Algo que se me haya perdido. No, yo creo que como tratar de, si uno va a ir a ver un astrólogo, como conocer un poco más cuál es su manera de trabajar. Alguien que viene a buscar, por ejemplo, algo muy predictivo, o me va a ir bien en esta operación o no esta operación, no es alguien que me tiene que venir a ver a mí, tiene que ir a ver a otro tipo de astrólogo. eh, o alguien que está buscando autoconocimiento, y si es un astrólogo que tiene muchas técnicas y que son predictivas y que no va tanto al autoconocimiento, entonces también se va a frustrar. Es como que hoy día conozca un poco más cómo está trabajando la persona y cuánta experiencia tiene, un poco como lo hacemos con todo, con cualquier ocupación, no importa cuál sea, buscamos un poco como referencia. Eso yo lo recomendaría. Eh, También hay muchísima información hoy día. Hay quienes quieren aprender astrología un poco como de manera autodidacta, pero hay información que es de calidad, información que no es de calidad, y a veces no es tan fácil como distinguirlo. Eh, de eso no sé cómo ayudar a las personas que lo puedan distinguir, pero en el camino se irán dando cuenta, ¿no? O sea, hay como varios, de repente, como errores, o como cosas que están dichas de una manera en que no puede que no resuenen tanto en esto de conocerse, ¿ya? Que es como echarle un poco la culpa a los astros de por qué está pasando esto que está pasando. Mercurio está retrógrado, qué terrible, o Venus está retrógrado, espantoso. Es como que ese tipo de astrología no apunta tanto a la riqueza del significado que uno puede encontrar, o de esta maravilla que es como mirar cómo se dan los hechos. Yo creo que los astrólogos también, si bien podemos leer como ¿cómo lo dijiste? Como el ambiente, la atmósfera. Los hechos en concreto a veces nos superan, o es muy difícil que los podamos como delinear así claramente. O sea, que iba a ser el coronavirus, no, pero sabíamos que la atmósfera era difícil, que venía una situación que iba a como ayudar a demoler ciertas estructuras, a volver a empezar como sociedad.
Y una pandemia tiene esas características, entonces, claro. como no quedarse fijo con las posibles predicciones, como qué es lo que va a pasar, sino que como captar la atmósfera y acordarse que uno siempre tiene libertad para relacionarse con cualquier atmósfera o con cualquier hecho. Sí. Eso. Bueno, sabíamos que este principio del siglo venía duro, digamos, se habló de fin de mundo, se habló de apocalipsis, de todo. No sabíamos cómo era, pero sabíamos que estaba predicho, entre otras cosas, por la astrología, digamos. Bueno, a Alice la pueden encontrar en el sitio www.astrologiaytransformacion.com, hermano del sitio www.transformacion.cl, que es el sitio del instituto. Gracias, Alice.